Sean todos bienvenidos, hermanos. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable nuevamente en esta tarde de miércoles. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar nuevamente aquí reunidos, Señor, porque sabemos, Señor, de que es a través de esta comunión que tenemos todos, Señor, en este lugar que tú has preparado siempre para que estemos nosotros acá, Señor, aprendiendo de tu palabra. Es que nosotros vamos aprendiendo, alimentándonos, aprendiendo a estar unidos como hermanos, Señor, a buscar más de ti, Señor. Y te queremos pedir, Señor, de que nos concedas nuevamente el privilegio de aprender cada vez más, que tu palabra esté penetrando cada vez más en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, en nuestra conciencia, de manera que podamos meditar en ella y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo tome esa palabra para que vayamos siendo transformados cada vez más a imagen y semejanza de Cristo. Ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla por obra y también compartirla con aquellos, Señor, que necesitan escuchar cada vez más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, que es lo que estamos estudiando. Gracias. Efesios capítulo 5. En esta oportunidad, hermanos, es muy necesario para poder continuar y tener un mejor entendimiento de lo que es el contenido de la carta, las partes que siguen en el libro de Efesios. Es necesario que hagamos una pequeña pausa y si es necesario que demos unos pasitos atrás. La semana pasada estuvimos viendo los versículos anteriores al 18. En el verso 18 nos vamos a enfocar en esta oportunidad, pero queremos, hermanos, aprender sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. Nos vamos a detener un poquito ahí. Lo que es la llenura del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu o la plenitud, la vida en la plenitud del Espíritu Santo. Así que, hermanos, es necesario que pongamos mucha atención y entendamos lo que Dios ha proveído para nuestras vidas. En Efesios 5:18 dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro texto de hoy, hermanos, como les decía ahorita, merece una atención muy especial. Primeramente porque esta carta habla de muchas instrucciones, muchas exhortaciones. El apóstol Pablo nos ha venido confrontando con la palabra de Dios. Pero si nosotros tomásemos esas instrucciones sin este versículo, sin el versículo 18 específicamente, donde habla de ser llenos del Espíritu Santo, si nosotros quitáramos ese versículo, si nosotros omitiéramos la parte de ser llenados por el Espíritu Santo, esta carta podría sonar como una carta legalista, como un conjunto de reglas únicamente. Porque como hemos venido enseñando a lo largo ya del tiempo, para los que ya tienen mucho tiempo con nosotros venimos predicando, porque eso es lo que menciona la palabra de Dios, que nosotros, y esta es una gran verdad, hermanos, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos obedecer a Dios. Es imposible. De hecho, Pablo menciona que los designios de la carne son muerte, y que los que siguen a la carne no se pueden someter a Dios, porque no se someten a la ley de Dios, pero tampoco pueden.
pero no pueden porque no tienen al Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da la capacidad, el poder para que nosotros podamos obedecer a Dios. De lo contrario, estaríamos nada más como las religiones que no son de Dios, nada más practicando un conjunto de reglas. Así que, debido a que esto se trata del Espíritu Santo de Dios, hermanos, en la vida del creyente, la obra y ministerio del Espíritu Santo de Dios, necesitamos detenernos un poco y meditar sobre ello. Otra razón, y no menos importante, es debido a la gran confusión que existe entre el pueblo cristiano acerca de la obra del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia y específicamente en la obra individual en cada uno de los creyentes. Así que, hermanos, necesitamos resolver primero qué es ser lleno del Espíritu Santo, qué significa, cómo luce una persona llena del Espíritu Santo, cómo se comporta, cómo vive esta persona que está llena del Espíritu Santo. Necesitamos resolver también cómo puedo yo o cómo puedes tú ser lleno del Espíritu Santo y con qué frecuencia se puede obtener la llenura. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué significa esto? La palabra sed llenos o estar lleno viene de un verbo que en el griego es plero, que tiene que ver con la plenitud, con estar lleno. No nos vamos a enfocar mucho en la explicación de esta frase porque nuestro hermano Johan nos dio una explicación la semana pasada, pero esta palabra tiene la idea, hermanos, de estar completo. Por eso de ahí viene la palabra plenitud. El ejemplo es de un vaso que contiene un líquido pero que ya está lleno, no que está a la mitad, sino lleno. O sea, el mandamiento es estar llenos. Si se tratara de llenar un vaso, no es de ponerle un poquito de líquido, sino de llenarlo completamente y conservarlo lleno. Esto también tiene la idea, y aquí va con, y esto es verdaderamente en la práctica, esta idea es de un barco de velas. Es una nave antigua que era impulsada por velas que eran impulsadas por el viento. Y esa es la idea, que de manera que el creyente ahora puede obedecer a Dios por el impulso y la capacidad que da el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de una persona que es controlada por Dios mismo. Pero a diferencia de una posesión demoníaca, en la cual una persona endemoniada, por ejemplo, es poseída y controlada por un espíritu inmundo, esta persona no tiene dominio sobre sí misma, no tiene control sobre sus acciones y tiene comportamientos malos, perversos y torpes. La diferencia de esto es, hermanos, que cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, no es que Dios posee a la persona, sino que lo llena de sí. Cuando nosotros decimos, y el ejemplo bíblico donde se usa la misma palabra, de que una persona está llena de temor, por consecuencia esa persona que está llena de temor, en la práctica nosotros si estamos con miedo podemos temblar, podemos sudar, hay una reacción, hay una evidencia cuando una persona está llena de temor. Tienen miedo, una persona con miedo puede temblar, puede quedarse hasta muda, puede perder el sentido del olfato, el del oído, hasta cegarse o cualquier otro tipo de síntoma, y esto es debido a raíz, como evidencia de que está lleno de temor. Puede estar encerrado en una casa. Hay varias manifestaciones que muestran a una persona que está llena de algo. A una persona llena de ira va a reaccionar conforme a lo que se encuentra lleno en ese momento. Una persona llena de ira va a romper cosas, va a hacer todo tipo de cosas, va a perder el control porque la ira le ha tomado. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es una persona que no es que está fuera de control, no es que su voluntad se ha perdido, al contrario, ahora tiene dominio propio.
Es increíble, hermanos, que una persona que, y lo vemos muy frecuentemente, una persona que dice que está llena del Espíritu Santo de Dios, se comporta como una persona sin dominio propio. Y hablamos de dominio propio, puede una persona llena del Espíritu Santo de Dios puede controlar sus emociones, su lengua y todo tipo de cosas que tengan que ver con él, porque está llena del Espíritu Santo de Dios, está llena de Dios. Recordemos entonces que cuando hablamos de ser lleno del Espíritu, es una persona que está llena de Dios mismo. Una persona llena del Espíritu está caracterizando, representando, no perfectamente, pero está representando el carácter de Cristo en sí mismo. Así que no es que está haciendo cosas fuera de su control, de su voluntad, al contrario, ahora tiene dominio propio. Ahora, necesitamos entender que ser lleno del Espíritu Santo, según nuestro texto, no es una opción. Ser lleno del Espíritu Santo no es una decisión particular que deben de tomar nada más los líderes de la iglesia, los pastores, los predicadores, los evangelistas o un grupo de personas que son los más espirituales de toda congregación. No es una opción. Ser lleno del Espíritu está en modo imperativo, es un mandamiento. Es un mandamiento. La palabra de Dios nos manda a todos nosotros, a todos los creyentes, a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Algunos podrían decir, hermanos, yo de verdad hace muchísimo tiempo, cuando yo empezaba en los caminos de Dios y veía lo que decían que era ser lleno del Espíritu Santo de Dios, yo decía, yo no quiero eso. De verdad, y no creo que sea necesario. Yo no quiero comportarme así, eso no es para mí. Bueno, es porque hoy en día la llenura del Espíritu Santo es cualquier otra cosa, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, de lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. De manera, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es algo que nosotros debemos de decir, no lo necesito, porque si pensamos de esa manera, deberíamos de cuestionar si verdaderamente somos hijos de Dios. No tenemos que tener miedo, porque ser lleno del Espíritu Santo de Dios no tiene que ver con cosas absurdas, no tiene que ver con cosas de lo que se ve mucho en otros lugares. Todo hijo de Dios necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya el apóstol Pablo nos ha venido dando bastantes instrucciones a lo largo de la carta. Nos ha dicho que ya nosotros fuimos llenos del Espíritu, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya nos ha dicho que tenemos muchísimas bendiciones y riquezas espirituales en Cristo Jesús, pero nos ha venido a decir en mandamiento, en forma imperativa, que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado y reemplazarlo por costumbres buenas. Aquellas cosas que nosotros, de las cuales estábamos acostumbrados a hacer, aquellas cosas que eran pecaminosas, que ahora ya nos dan vergüenza, ahora nosotros debemos despojarnos de ellas, pero no solamente despojarnos, sino reemplazarlas por cosas buenas. Eso solo lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo, dejar todas esas costumbres pecaminosas. Debemos dejar la mentira y reemplazarla por hablar la verdad. Debemos de dejar, para los que hurtaban o robaban, dejar de quitarle al que tenía, y al contrario, trabajar para darle al que no tiene, y compartir, ser bondadosos, a no decir palabras que destruyen, palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Y ahora tenemos que reemplazar esas palabras destructivas por palabras que son edificantes, a no comportarnos como necios, sino como sabios, y muchísimas cosas más. Ahora también dice que no nos emborrachemos, que no dejemos que sea el licor, el vino o cualquier otro tipo de cosa que gobierne nuestras vidas, cosas que no tienen ningún provecho. Antes bien,
o más bien reemplazar ese tipo de comportamientos por mejor aprovechando bien el tiempo, llenándonos del Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros. Esto es bien interesante, hermanos, porque una de las confusiones que hay dentro de la iglesia es que equivocan el término de no se emborrachen con vino, y algunos le cambian la frase y dicen más bien emborráchense del Espíritu. Así que ahí tenemos iglesias donde hay personas que se comportan como borrachos, se ríen como borrachos locos y hacen todo tipo de cosas como si de verdad estuviesen borrachos. Pero no es la idea que tiene este texto, sino está contrarrestando los efectos que tiene en una persona el alcohol, que no tiene ningún provecho ni beneficio, que se comportan como personas torpes, que hablan cosas torpes, que no tienen control de sus propias vidas y hacen, al contrario, hacen daño con llenarse. O sea, en vez de ser de estar practicando ese tipo de comportamientos, ahora mejor debemos de aprovechar mejor el tiempo y llenarnos, no de alcohol, sino del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo que vaya gobernando nuestra mente, nuestro corazón y todas las actividades que nosotros hacemos. La persona llena del Espíritu Santo entonces se caracteriza por el dominio de sus impulsos. Al contrario del borracho, no tiene dominio propio. El borracho piensa de que borracho ahora es más valiente, pero lo que es más imprudente. El borracho piensa que ahora maneja mejor, cuando algunos dicen, yo cuando tomo manejo mejor. No, está siendo más imprudente porque no está pensando en las consecuencias de lo que le puede pasar por manejar de esa manera. Así que una persona llena del Espíritu Santo se caracteriza por dominio propio, ahora piensa mejor las cosas, tiene mejor razonamiento sobre las cosas, maneja mejor sus impulsos, apetitos, humores carnales, y ahora puede vivir según la voluntad de Dios. No a la perfección, hermanos, no, pero se esfuerza en ello. Una persona que ahora puede obedecer a Dios, que se comporta como Dios manda, o por lo menos está trabajando en vivir como Dios manda. Una persona que ahora se esfuerza para vivir como Dios manda, pero ojo con esto, que vive como Dios manda, no que vive como cree que Dios manda. Porque hay algunas personas que utilizan la misma Biblia para dañar a los demás, para andar persiguiendo, parecen inspectores de la moral de los demás cristianos, porque no viven como ellos consideran que deberían de vivir los demás. Sí que hay mandamientos de Dios para que nos exhortemos unos a otros, pero, y el mismo Pablo menciona en el capítulo 4, que hablemos unos a otros la verdad, pero en amor. El propósito de corregir a alguien más debe de ser en amor, para que cambie esa persona, no solamente para criticarle. Así que ya ahora el que está lleno del Espíritu Santo ya luce el carácter de Cristo. Está desfilando, está modelando el carácter de Cristo, no a perfección, pero se ve que hay algo en él. En Romanos 8:13 nos muestra que es una persona que mortifica el pecado es solamente y únicamente a través del Espíritu. De hecho dice, si mortificáis, hacer es morir las obras de la carne, debe ser por el Espíritu. Es por el Espíritu únicamente que nosotros podemos deshacernos del pecado, hacer morir el pecado y lo terrenal que hay en nosotros. Por eso, hermanos, hay mucha persona dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, frustradas y desanimadas porque están luchando con sus propias fuerzas contra el pecado y se desaniman.
y no pueden seguir adelante, se frustran a sí mismos y piensan, y el enemigo mete pensamientos en su mente de que ellos no son hijos de Dios porque todavía son vencidos por el pecado. Pero necesitamos entender que nosotros, por nosotros mismos, no podemos vencer al pecado, sino que es a través y por medio del Espíritu Santo que debemos hacer morir el pecado, mortificar, darle muerte al pecado por completo. Esa es una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Ahora es importante resolver la confusión acerca del Espíritu Santo, lo que se dice del Espíritu Santo y la llenura. Hay personas que confunden el recibir el Espíritu Santo con ser bautizado por el Espíritu Santo, con ser llenado por el Espíritu Santo y ser sellado por el Espíritu Santo. Ciertamente estas son definiciones diferentes, pero todas ellas ocurren en el momento de la conversión. Todas ellas ocurren en el momento de la conversión. También son cosas diferentes, eso es verdad, pero todo ocurre en el momento en que creímos. Efesios 1:13, quisiera que veamos este texto, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿De qué está hablando? De aquel momento en cuando un predicador predica el evangelio de Jesucristo y una persona es tocada, es confrontada por el Espíritu Santo de Dios, y en ese momento se arrepiente y cree en el Señor y ahora es salva. En ese momento, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese es el orden, hermanos, de la salvación en un creyente. Una persona debe de ser expuesta al verdadero y santo evangelio de Jesucristo, el evangelio, las buenas noticias de salvación. En ese momento que la persona cree, se arrepiente, en ese momento es sellado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es que viene como a los caballos y a los burros, que le pone a una persona un fierro con una marca y lo deja sellado de esa manera. No, dice que el Espíritu Santo es el sello, es él mismo el sello, no es una marca nada más. Y es las arras, el Espíritu Santo, es la garantía que Dios le ha dejado a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. De manera, hermanos, para decirlo más fácil y más sencillo, cuando una persona escucha el evangelio de Cristo, se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo de Dios llega a esa persona a morar permanentemente en esa persona, y ese hecho de que el Espíritu Santo llegue al corazón de esa persona no solamente le salva, no solamente le ha confrontado de su pecado, no solamente regenera ese corazón que era de piedra y ahora pone uno de carne, y ahora también le da la capacidad, como dice en el libro de los profetas, la capacidad de obedecerle, sino que también ahora esa persona es transformada, pero el Espíritu Santo mora en esa persona permanentemente hasta el día que es la consumación de los hechos, en que Cristo vuelva y recoja a los suyos. Esas son las arras de nuestra herencia. Esa es la garantía, el arrabón que el Espíritu Santo Dios ha dejado en la vida del creyente, habitando permanentemente hasta el día en que Cristo vuelva. O sea, Dios ha dejado una garantía en cada uno de nosotros de que Él va a volver por nosotros y va a cumplir todas las promesas que Él ha dejado a través de las Santas Escrituras. Esa es la garantía.
¿Y cómo podemos ver la evidencia de que esa garantía ha sido depositada en nosotros? Es la evidencia de nuestras vidas. ¿Cómo vemos ahora el pecado en relación a cómo lo veíamos antes de ser creyentes? ¿Cómo nosotros vemos la palabra de Dios? ¿Cómo vemos a los demás hermanos ahora que somos creyentes? Y hay muchas evidencias más. De manera, hermanos, de que el sello del Espíritu Santo llega a nosotros al mismo tiempo que creímos, al mismo tiempo que somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, que somos introducidos al cuerpo de Cristo. No es que necesitamos que venga un súper ungido con una unción súper especial que imponga sus manos sobre el creyente para que pueda ser sellado, o que venga otro evento en el que venga otra persona, imponga sus manos a través de ayunos, oraciones y todas esas cosas para que luego sea bautizado por el Espíritu Santo. El sello, el bautismo, recibir al Espíritu Santo es una misma cosa, ocurre en el mismo momento y ocurre una y sola vez y para siempre en la vida del creyente. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo que el Espíritu, el Consolador, que vendría, iba a permanecer en ellos para siempre. Eso lo dijo el Señor Jesús, no es un invento. De manera, hermanos, que no hay nadie, ni una sola persona que diga que es cristiano, por lo menos verdadero, o que sea un hijo de Dios sin que tenga viviendo dentro de sí mismo al Espíritu Santo de Dios, o que no haya sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, o si lo queremos decir de otra manera, que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, o que no haya recibido el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esta es la evidencia de una persona nacida de nuevo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que una persona que ya es hijo de Dios, ya no vive según la carne, sino según el Espíritu, si de verdad tiene al Espíritu de Dios morando dentro de sí. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. No hay una persona que sea hijo de Dios que no tenga al Espíritu Santo morando dentro de sí. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13. Todos los cristianos. Vamos a verlo allá. 2 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De manera, hermanos, de que todos los creyentes, todos, sin excepción, fuimos bautizados en el momento en que creímos. Todos. La Escritura lo dice, es un solo evento. No pasa, no necesitamos, imagínate, hay cánticos que se cantan dentro de las iglesias que hacen alusión a bautízanos, Señor, con tu Espíritu. Esto es contradictorio a la palabra de Dios. Todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu Santo de Dios. También, hermanos, en el mismo 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada creyente también tiene manifestaciones del Espíritu Santo dentro de sí mismo, y está refiriéndose a los dones espirituales. Y cada persona que es un hijo de Dios, que ha recibido dones de parte de Dios, dice que cada uno, no solo un grupo especial, sino todos, cada uno recibe dones del Espíritu, y esto es para provecho. Más adelante en el capítulo 14 del mismo 1 Corintios dice que es para provecho, para la edificación de la iglesia. De manera que los dones espirituales han sido dados, hermanos, y es la manifestación del Espíritu para provecho.
Debe ser para la iglesia, no para uno mismo. Aquí está hablando de los dones entonces, pero ¿por qué traigo esto, hermanos? Porque muchas personas piensan que porque tienen alguna especie de manifestación, que muchas veces es dudosa de que provenga del Espíritu Santo de Dios, creen que por eso son más espirituales que otros. Hay personas que piensan que el hablar en lenguas es la manifestación o la prueba, la única prueba de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no es así. De hecho, en el mismo 1 Corintios capítulo 12, en el verso 28, fíjense bien lo que dice, y esta es la palabra de Dios. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y está hablando de dones dados a los hombres, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí dice los que tienen don de lenguas, no dice todos tienen don de lenguas. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no, no todos. Nunca fue así y nunca será así. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál es la respuesta? No, no todos. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no, porque nunca fue el propósito de Dios que todas las personas que son hijos de Dios hablen en lenguas. De hecho, ya que andamos por aquí, el mismo apóstol Pablo dice en el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y de qué va a hablar? Del amor. La gente en Corinto, en su contexto, en el capítulo 12, estaban peleándose unos con otros. Unos presumían que tenían un don, otros presumían que tenían otro, y el que tenía el don más sobresaliente se sentía mucho más espiritual, de manera que el que tenía nada más un don de servicio o de administración se sentía inferior y se sentía que no era parte del cuerpo de Cristo, a lo cual Pablo dice en el mismo capítulo 12, verso 7, que todos los creyentes tienen dones para provecho. Todos, y que más adelante dice, todos somos miembros de un mismo cuerpo. El propósito de 1 Corintios 12, todo el capítulo, es regañar a la iglesia de Corinto porque ellos estaban teniendo un desorden acerca de los dones. Unos se sentían más espirituales que otros porque hacían milagros, porque hablaban en lenguas o porque tenían profecía, y hacían de menos a los que no hacían dones maravillosos, no tenían manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo en medio de todos, de manera que habían personas que falsificaban algunos dones para sentirse al mismo nivel. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 13 y Primera de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo está regañando a la iglesia por el abuso que tienen con respecto a los dones. De manera que el capítulo 14 les dice a los corintios que no hablen en lenguas dentro de la congregación, porque nunca fue el propósito de Dios que las personas hablasen en lenguas para edificarse a sí mismos, porque los dones espirituales no son para edificarse a uno mismo, sino a la congregación. De hecho, hay quienes dicen que hablar en lenguas es hablar en un lenguaje angelical. La palabra de Dios nunca menciona tal cosa. En capítulo 13, 1 Corintios, verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es la única parte en la Biblia que habla de lenguas angélicas. Les recuerdo, hermanos, que cuando a Abraham o a otro tipo de profeta o a otra persona en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, se le apareció gente, ángeles a personas, hablaron en el lenguaje e idioma
que hablaba esa persona. Los ángeles saben hablar el idioma humano. De manera que Pablo dice, si yo hablase, es una exageración, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, aquí no dice necesito hablar idiomas angélicos, no dice si yo hablase como un ángel, pero no tengo amor, dice no vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y mira, sigue la idea, verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La pregunta es, ¿Pablo entendía todos los misterios y todas las profecías y tenía toda la fe más grande del mundo que trasladaba montes de un lado a otro? No, es una exageración. Sigue la idea, verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Pablo llegó a quemar su cuerpo para repartirlo? No. ¿Está mandando que nosotros quememos nuestro cuerpo y lo repartamos ante todos? No. La idea principal es una exageración si yo hiciese tantas cosas tan grandes e imposibles de hacer, pero si no lo hago por la motivación correcta, que es el amor, de nada me sirve. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque está regañando a los hermanos de Corintio porque están abusando de los dones espirituales. De manera, hermanos, que nunca fue el propósito de que alguien tuviese un lenguaje especial para hablar con Dios. Sí lo hay, y es un lenguaje de humildad, de sinceridad y de arrepentimiento. No es un balbuceo que no tiene sentido, porque según Hechos capítulo 2 del verso 4 en adelante, los hermanos en ese día recibieron lenguas, pero eran idiomas que no los entendían unos, pero en algún lugar sí se entendía ese idioma. De manera, hermanos, en resumen, los dones no es la evidencia de que tengamos la llenura del Espíritu Santo, ni tampoco es la evidencia de que tengamos la salvación, porque en Mateo 7:20 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tenía don de profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas en aquel día, cuando el Señor venga por su iglesia, van a decirle, en tu nombre hicimos esto. Nosotros, el tiempo que nos diste en la iglesia, éramos líderes, teníamos profecía, hablábamos en lenguas y todo este tipo de cosas. Y que dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, aquí no está diciendo el Señor, no, lo siento mucho porque al final de tus tiempos cometiste un pecado y no te arrepentiste, así que perdiste la salvación. No, está diciendo, nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. En pocas palabras, el Espíritu de Cristo no moraba en esa persona. Nunca fue lleno del Espíritu Santo, nunca recibió la salvación, y por eso les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca fueron salvos, nunca fueron llenos del Espíritu Santo. Los dones no son, pues, la evidencia de espiritualidad. Los dones no son la evidencia de salvación. Lo que sí es evidencia, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya hemos visto que en Romanos 8 dice que la manera es que es por el Espíritu debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Es a través de el Espíritu, es por la fuerza, el poder, la capacitación que nos da el Espíritu Santo de Dios, es que podemos hacer morir el pecado que todavía mora en nosotros. Y una persona que es verdaderamente hijo de Dios se esfuerza en ello, en dejar que el Espíritu Santo gobierne su vida y va deshaciéndose del pecado, no por sus propias fuerzas, porque no se puede, sino es a través del poder capacitador del Espíritu Santo. ¿Por qué traigo todo esto acá a la mesa o al tema? Es porque hay personas que piensan nuevamente que el Espíritu Santo, y fíjense que es una tristeza y da enojo también, hermanos, que ellos dicen el Espíritu Santo es hablar en lenguas y lo resumen únicamente a un comportamiento que ni siquiera es bíblico y que no tiene ningún provecho y que es completamente absurdo también comportarse de esa manera, pero lo resumen a eso. Una persona que dice bla 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 o tres frases sin sentido, y que por cierto todos en la misma congregación la repiten las mismas frases, dicen es el Espíritu, y luego dicen tú también ya lo tienes, recíbelo por fe, solo repite lo que oyes a decir a tu compañerito al lado. Eso es lo más falso, hereje, porque hermanos, el Espíritu Santo de Dios no es decir bla 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 o saca la bazuca o cosas así. El Espíritu Santo es Dios mismo morando en el creyente. El Espíritu Santo de Dios no produce comportamientos absurdos en las personas, transforma a las personas. Es el Espíritu que en la Biblia también se le conoce como el Espíritu de santidad, y el propósito principal del Espíritu Santo en la vida del creyente es producir santidad en el creyente, es reproducir el carácter de Cristo en la vida del creyente. Por eso el mandamiento es a no comportarnos como necios, como luego algunos que hacen alarde de la llenura del Espíritu Santo, pero se comportan como necios, llamándole necedad, o más bien llamándole la llenura del Espíritu Santo a la necedad que practican. No nos comportemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No nos emborrachemos, no nos llenemos de vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero me podrá decir alguien, sí hermano, pero es que tú no tienes la revelación de Dios. Mira, en Hechos 2, del 4 en adelante, dice que todos hablaron en lenguas. Es más, también en la casa de Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10, dice que Cornelio y todos los presentes hablaron en lenguas. Sí, es verdad, hablaron en lenguas. Y sabes que hay 3 ocasiones que dice únicamente 3 lugares en toda la Biblia que las personas hablaron en lenguas. Fue Hechos 2, fue Hechos 10 y Hechos 19, donde las personas hablaron en lenguas. Y hay un propósito para que ellos hayan hablado en lenguas. Número 1, los creyentes en el día de Pentecostés. El Señor Jesús les dijo en el libro de Lucas y en el libro de Hechos capítulo 1, dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder. Hablando de la promesa que el Padre había dicho desde el Antiguo Testamento que todos recibirían. Basado a eso y a otra situación que se ve en los evangelios, que el Señor Jesús sopló en ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora tenemos un montón de personas ridículas soplándole en la cara a las personas y tumbándolas al suelo
para que reciban al Espíritu Santo, y eso lo hacen cada culto. De manera que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo cada vez que se topan con una persona que les sopla en la cara. Pero ya vimos que fuimos bautizados en el momento que creímos, cuando fuimos expuestos a la predicación del santo evangelio de Jesucristo, y todos los creyentes tienen ya al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué entonces los apóstoles en el día de Pentecostés tuvieron que esperar 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? De hecho, de ahí proviene la palabra Pentecostés, que es de 50. ¿Por qué tuvieron que esperar hasta después para recibir al Espíritu Santo de Dios? En Juan 14 el Señor Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. De manera, hermanos, que simple y sencillamente el Espíritu Santo no podía llegar a ellos en ese momento, por la sencilla razón que Jesús todavía estaba presente físicamente. Cuando Él terminara su ministerio, cuando Él subiera a los cielos, entonces se iban a cumplir las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Ellos iban a venir a ser los primeros frutos. Por eso ahí la fiesta de Pentecostés, que representaba la fiesta de los primeros frutos, concordaba porque Dios lo había planificado en un orden tan perfecto desde el Antiguo Testamento, y todas las fiestas y todas las cosas que en el Antiguo Testamento están son referencia y sombras de lo que había de venir, y de esa sombra era el cuerpo de Cristo. El día de Pentecostés, que se practicaba desde hacía muchos años atrás, lo que representaba lo que verdaderamente iba a ser, el día en que iba a descender el poder de lo alto, y todos esos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo en ese mismo día eran los primeros frutos del Espíritu Santo de Dios. Y como evidencia, para que fuese notorio a los incrédulos, hablaron todos en lenguas, que eran idiomas. Por eso decían: ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues entonces los escuchamos que hablan en nuestra propia lengua con la que hemos nacido las maravillas de Dios? Porque Dios quería atraer la atención de todas esas personas que eran incrédulos. Y lo que pasó después es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, no en lenguas, sino que predicó con denuedo, con valentía, por primera vez, predicó el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo, y se convirtieron más de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. A eso también el Señor Jesús se refería cuando le dijo: yo te voy a entregar las llaves del cielo. Porque esa llave era que Él iba a abrir la puerta por medio de la predicación del Evangelio, y muchos ese día se añadieron a los salvos. Todo lo que Dios ha escrito, aún desde el pasado, aunque hubo un tiempo que no tenía sentido, todo tenía sentido y una razón de ser. Pero hoy, a la llenura del Espíritu Santo le llaman cualquier tontería y ridiculez que puede hacer la gente. Pero eso no es la llenura del Espíritu Santo. Eso no lo es. Y tenemos la evidencia de que no es el orden de recibir el Espíritu Santo. Eso pasó así una sola vez en Pentecostés, y la segunda vez que pasó fue en la casa de Cornelio, en Hechos 10, verso 44. Dice que Pedro entró al lugar y todavía les dijo: ¿para qué me mandan a llamar? Ustedes saben lo abominable que es para un varón judío entrar en casa de gentiles. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre judíos, porque a ellos fue dada la promesa, pero también era el plan de Dios extender la promesa a los gentiles. Y en casa de Cornelio, Hechos 10, explica todo eso. Dice que Pedro apenas ni había terminado de predicar cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y como evidencia de que habían recibido lo mismo, hablaron en lenguas.
Pero ese era un testimonio para Pedro y los que le acompañaban de que lo mismo que Dios había hecho con el pueblo judío también era dado para los gentiles. Ese era el propósito. De manera que, acompáñenme a Hechos 10. Hechos 10, hermanos. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué, hermanos? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el capítulo 11, verso 15, Pedro es cuestionado de por qué había entrado en casa de gentiles, porque para ellos era una abominación juntarse con gentiles, porque todavía la iglesia naciente no conocían a perfección la gracia de Dios. Estas cosas, hermanos, fueron aconteciendo y era una transición de lo que era la ley y el judaísmo al cristianismo, de manera que lo que encontramos en Hechos son testimonios de personas que fueron viviendo poco a poco las experiencias de aquellas cosas que verdaderamente Dios tenía planificadas para todo el mundo. Pedro, cuando es cuestionado, comienza a explicar y dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora Pedro, a través de esta experiencia, entendió que lo mismo que Dios le dio a los judíos, también se los dio a los gentiles, y no hubo necesidad que nadie impusiera las manos sobre ellos, sino fue a través de la predicación del mensaje del evangelio. Ahora, pero ahí hablaron en lenguas, pero tenemos muchísimas escenas donde no muestra que nadie habló en lenguas. De hecho, vemos en el libro de Lucas, en el inicio de los evangelios, hermanos, que por ejemplo Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, le fue dicho que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo, y no hay evidencia que Juan el Bautista haya hablado en lenguas. Ella misma fue llena del Espíritu Santo y no hay evidencia que ella hablara en lenguas. El padre de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando profetizó el nacimiento de Juan, y nunca habló en lenguas. El Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto, dice que iba lleno del Espíritu Santo de Dios y guiado por el Espíritu Santo, y nunca hubo evidencia de que él hubiese hablado en lenguas. Otra evidencia de que no era necesario, y que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios no es hablar en lenguas, es que dice en el libro de Hechos que Pedro, puesto en pie, lleno del Espíritu Santo, predicó con denuedo. En otra ocasión, lleno del Espíritu Santo, predicó con denuedo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba siendo apedreado y pudo decir: Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es exclusivamente el hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu Santo es para provecho, y la evidencia del Espíritu Santo, de la llenura, hermanos, es manifestar el carácter de Cristo en la vida del creyente, especialmente en aquellos momentos de grandes presiones. Hasta aquí, hermanos,
creo que podemos decir que, bueno, podríamos hablar muchísimo acerca de los errores que se cometen acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero podríamos hacernos una pregunta más. ¿Para qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Qué propósito debe tener? Algunos podrían decir: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo porque quiero hacer milagros. Eso es un error muy grande. Otros podrían decir: es que quiero tener revelaciones y poder saber qué están haciendo los demás hermanos. Eso es un error muy grande, porque no es esa la evidencia. Eso es, el espíritu de adivinación es pecado, hermanos. Pero eso es lo que se predica hoy en día acerca del Espíritu Santo. Les recuerdo una vez más: nosotros hemos sido salvados y hemos sido predestinados, según Romanos 8:28, para ser hechos a la semejanza de Cristo. Y esto lo obtenemos a través del poder capacitador del Espíritu Santo de Dios, únicamente. ¿Para qué entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para tener ese gozo que solo Dios puede dar, hermanos. Para poder vivir una vida cristiana con gozo. Volvamos a nuestro texto en Efesios. No vamos a poder abordar todo el tema del Espíritu Santo, hermanos, porque la verdad es que hay mucho que decir al respecto. Pero la llenura del Espíritu Santo, hermanos, tiene la idea de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejar que Él nos llene. Pero ¿cómo podemos hacer eso, hermanos, si nosotros no leemos su palabra, no oramos, no convivimos con los demás hermanos, no nos congregamos? Lo que necesitamos, número uno, es anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Una vez me decía una persona equivocadamente, porque había escuchado esta enseñanza equivocada acerca de la llenura del Espíritu Santo, y me decía: ¿qué tengo yo que hacer para hablar en lenguas? Yo le decía: nada, no tiene que hacer nada. Mejor órele a Dios y pídale que le llene cada vez más de su Espíritu Santo. ¿Con qué frecuencia debemos llenarnos entonces, hermanos? Todos los días. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre una y sola vez y para siempre, porque en ese momento somos introducidos al cuerpo de Cristo, en ese momento somos sellados. Cuando recibimos al Espíritu Santo, Él se queda morando permanentemente en la vida del creyente, como garantía de que un día Cristo va a venir por nosotros y va a cumplir sus promesas. Y eso ocurre una sola vez. Lo que necesitamos es, ya que Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu, es dejar que la morada, que es nuestro cuerpo, tenga un lugar cómodo para que Él habite cómodamente en nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que necesitamos vaciarnos del yo, dejar todo lo terrenal, hacer a un lado. Necesitamos, como si necesitáramos un vaso de agua pura, pero en ese vaso hay otro líquido, pero no queremos que se contamine el agua pura con ese líquido. Necesitamos vaciarlo primero y limpiarlo, y luego para poder poner el líquido que sería el agua pura. Y fíjate que es interesante, porque el Espíritu Santo, cuando lo habla en la Escritura, el Señor Jesús prometió que desde el interior correrían fuentes de agua viva. Al Espíritu Santo también se le representa como agua. En el libro de Primera de Corintios, el versículo que leímos en el verso 13, decía Pablo que todos los creyentes hemos bebido del mismo Espíritu, haciendo una figura, una ilustración, como si bebiésemos del agua, como si estuviésemos bebiendo un agua que salta para vida eterna. Y es bien interesante, hermanos, porque la llenura del Espíritu Santo no se trata de algo místico, no se trata de una experiencia, sí que es sobrenatural, pero no como la que representan algunas personas. No vamos a sentir escalofríos, no vamos a sentir temblores, no vamos a sentir tipo de cosas raras, ni sueños raros.
ni mucho menos volar por los aires. El problema de hoy en día, hermanos, de que las personas, al igual que cuando una persona va a un parque de diversiones y se sube a las montañas rusas más altas que existe en el mundo, andan buscando ese tipo de emociones tan fuertes que después subirse al carrusel ya no les parece nada, ¿no? Así hay muchos cristianos que quieren vivir en la montaña rusa de las emociones, tratando de experimentar cosas que no son bíblicas, que muchas veces la llenura del Espíritu Santo puede incluir muchas emociones positivas, claro que sí, como el gozo, como la acción de gracias, como cantar cánticos, salmos e himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones, dando gracias al Dios y Padre por nuestro Señor Jesucristo. Ser agradecidos, van a haber emociones dentro de nosotros que posiblemente nos puedan llevar a llorar, a sentir gozo inexplicable, pero que no es lo que se representa hoy en día. Pero cuando venimos a la realidad, hermanos, de lo que es la llenura del Espíritu Santo, a muchos les podría parecer es poca cosa, eso no es el Espíritu Santo. Yo necesito experimentar el poder, porque hay una necesidad tan grande en el ser humano de percibir poder, y lo quieren hacer por medio de algo que parezca noble, como pertenecer a una iglesia, pero tener un poder, pero que sea noble. Lo mismo que Simón el mago: véndanme ese poder para que yo también pueda disfrutar de él. Pero veamos en Colosenses capítulo 3, verso 16, que es el libro paralelo, hermanos, al de Efesios. Y si ustedes leen el resto de Hechos, lo leímos al inicio del servicio, y vamos a ver y encontrar las mismas exhortaciones con diferentes palabras. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Son las mismas palabras, las mismas exhortaciones, diferentes formas de expresarlo. Allá Pablo dice a los hermanos efesios: no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Y acá a los colosas les dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos unos a otros. El Espíritu Santo también nos enseña. Es la palabra de Dios, hermanos, que debe habitar. Y cuando hablamos de habitar, no es de que pasa por un oído y sale por el otro. Es de que se queda en nuestro corazón en una convicción firme, de tal manera, hermanos, que la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. No de una manera legalista, no de una manera de ley, sino en acción de gracias. De manera que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, dando gracias a través de Cristo Jesús. Es bastante lo que tenemos que ver sobre esto, hermanos. Vamos a dejar lo que sigue para la próxima semana. Quisiera que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a que estas cosas sean realidad en nuestra vida, a que verdaderamente nosotros anhelemos la llenura del Espíritu Santo, a que esta iglesia, hermanos, sea caracterizada por personas que puedan manifestar la llenura del Espíritu Santo, no porque se hacen extravagancias aquí, sino porque vivimos vidas en plenitud del Espíritu de Dios. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio, Señor, de navegar en este océano tan profundo, Señor, de sabiduría y de verdad, y que nos has concedido beber pequeñas gotas, Señor, para nuestras almas sedientas. Ayúdanos, Señor, que estas
breves gotas de sabiduría que estamos bebiendo constantemente, Señor, lleguen a ser suficientes, Señor, para llenar nuestras vidas, o por lo menos que nos impulsen a buscar más de esa fuente de sabiduría, Señor, que emana desde tu palabra, Señor, que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, al cual nosotros debemos anhelar estar llenos constantemente. Ayúdanos a entender este misterio, Señor, misterio que fue revelado ya hace varios cientos de años a estos santos hombres que escribieron tu palabra, Señor, y que ahora nos ha sido dado a nosotros. Que nosotros, a través de ese mismo Espíritu que inspiró estas palabras, Señor, podamos entender y comprender lo que tú quieres acerca de nosotros, Señor, en relación con la llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos a anhelar cada vez más, Señor, a anhelarte más a ti, a que anhelemos, Señor, ser llenos de ti, Señor, que tu carácter, que tu santidad se refleje, Señor, en cada acción, cada cosa que nosotros hagamos, Señor. Que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, sea como para ti, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, someternos al Espíritu Santo, a dejarnos llenar, Señor, constantemente, no solo una vez, no de vez en cuando, no solamente el domingo, no solo una vez al mes, sino todos los días, Señor, en todo momento, a cada hora, en la mañana, en la tarde, por la noche, y si nos despertamos en la madrugada también, Señor, que busquemos el ser llenos del Espíritu Santo, que nosotros a través de nuestra conversación podamos manifestar, Señor, esa llenura para traer gracia a los oyentes, Señor. Todas estas cosas, Señor, que provienen de ti, Señor, las queremos cada uno de nosotros. Por eso es que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano.